Bueno, muy bien. Bueno, los que estamos conectados, buen día a todos. Con algunos nos conocemos más, con otros un poquito menos. Yo soy Pablo Raices, pastor en comunidad acá en Capital, y participante del Instituto Catartimós desde sus inicios. Así que tal vez no me han visto mucho el año pasado y pero acá estoy. Y hoy nos toca encarar esta materia dinámica de grupos. Quisiera hacer algunas consideraciones para comenzar. Este, la primera es que esta es una materia eh, más, más bien taller que una materia enciclopédica. Así que quisiera, por favor, que dentro del orden que se nos impone, cada uno tenga la libertad de opinar, de participar y de proponer cuando sea el momento. Dinámica de grupos. El material que nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad es un material que preparó quien fuera profesor anteriormente de este instituto, Jorge Guerrero. Vamos a tener ese material como guía. Un poquito le agradecemos a Jorge que le haya dispuesto este material para nosotros, y otro poquito puede ser que en el material encuentren algunas experiencias, vivencias y opiniones que, que pertenecen a la experiencia de Jorge. Por lo tanto, es así como él lo ve, como lo volcó en el material, pero nosotros necesitamos mirar un poco la realidad de cada uno de nuestros grupos, de cada uno de nuestros discípulos, de cada una de nuestras localidades, porque las formas de aplicar una dinámica de grupo a un grupo de 5 no es la misma que a un grupo de 25, no es la misma que a un grupo de 250, no es la misma que a un grupo de 2500. Entonces vamos a tratar de extraer los principios y sobre todo los principios bíblicos para entender cómo mejorar la realidad nuestra. Además de este material de Jorge, yo les invito a tener y a leer, para la última parte de la materia, el libro 3 de Puerta, Camino y Meta, que habla de la relación entre los hermanos. Jorge ha preparado material en 4 capítulos, uno pertinente a cómo el Señor preparó a su grupo de discípulos, otro cómo los encomendó para la misión, otro con respecto al funcionamiento dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, y uno más que apunta a hablar un poco de los vínculos y los problemas en la relación entre los hermanos. Así que de estos 4 capítulos, nosotros un poquito la dinámica que le vamos a dar a la materia, hoy va a ser un poquito de presentación de la materia, explicar algunas cosas que vamos a hacer y cómo las vamos a hacer. Yo voy a exponer un poco acerca de lo que en el material es el capítulo 1, que Jorge llamó dinámica de grupos para equipo de evangelización. El sábado próximo vamos a tratar dinámicas para grupos de discipulado, comunitarios, la iglesia en las casas, los grupos en las casas, etc. Para ahí van a tener que trabajar un poquito. Lo de hoy va a ser más una exposición mía y después ustedes lo leen. Léanlo porque me interesa que capten los principios y los textos bíblicos que vamos a compartir. La semana que viene, después al final del día de hoy lo vamos a repetir, pero la idea es que en base a lo que ustedes puedan leer y reflexionar, nos traigan algunas propuestas prácticas de qué hacer en el lugar donde yo estoy. El capítulo 3 lo vamos a tratar el sábado 26, es decir, hay un sábado intermedio que no vamos a tener este encuentro.
que es el 19, pero el 26 sí nos volvemos a encontrar para ver los capítulos 3 y 4, donde el capítulo 4 yo voy a hacer algún comentario de lo que ustedes van a leer en este material y en Puerta, Camino y Meta, y sobre el capítulo 3, que habla un poco de la inserción del grupo en la iglesia local, también vamos a pedir que ustedes elaboren algunas propuestas pertinentes a las situaciones de cada uno en particular. Bueno, yo estoy tentado de, como les dije, de no tomar un examen para esta materia, porque no va a ser una materia enciclopédica, pero sí a pedirles eh, participación activa. Participación activa es que estén presentes en estos 3 encuentros y además que lo que he mencionado como propuestas para hacer en mi grupo, en mi localidad, me las pongan por escrito. No necesito 25, necesitamos 3 o 4 por cada caso y nos presenten por escrito. Vamos a valorar las propuestas que cada uno pueda presentar por escrito. Bueno, eso en cuanto a la logística de cómo nos vamos a manejar. Vamos a dar muy buenos días a todos los que fueron sumando. Ahí está Flavia. ¿Quién más se sumó? Se sumó Toby, se sumó Jenny y se sumó Andrea. Muy buenos días para todos. Yo soy Pablo Raices, profesor de esta materia que este mes los va a acompañar. También ahí está Geraldine. Buenos días a todos los que se suman. Cuando pensamos en esta materia, digo, bueno, ¿por qué dar dinámica de grupo? Creo que ni siquiera, es decir, el título es muy, muy, muy conocido en ambiente fuera de la iglesia. Yo no sé si dentro de la iglesia se habla mucho con este título, pero es interesante pensar un poquito qué es una dinámica y qué es un grupo. Dinámica es movimiento. Dinámica es lo contrario a estática. Estática es estar quieto, es no hacer. Dinámica es hacer. Y cuando uno hace y el tiempo pasa, lo que uno hace va trayendo resultado y también uno va ajustando las formas en que hace lo que hace. Y un grupo es una asociación de personas, 2, 3, 7, 100, 1000, con determinados fines. Entonces vamos a echar una mirada a la escritura a la hora del Señor, de cómo se fueron agrupando los equipos de trabajo, de cómo fueron evolucionando, de con qué fines se juntaron, qué pautas recibieron, y no solo a nivel logístico, vamos a decir, que es interesante, es muy interesante ver la logística del Señor con relación a sus discípulos, sino también a nivel vincular, a nivel relacional. ¿Qué pasaba con todas esas asociaciones de personas? Por supuesto que enfocado así es un tema que daría para muchas charlas, de muchas horas, de muchos encuentros, pero vamos a tratar de echar una mirada para entender qué es lo que está pasando y poder sacarle el jugo. Lo primero que nos vamos a encontrar o que tratamos de entender es cómo Dios dispuso las cosas. A veces yo trabajo en una iglesia, como me dijo el pastor, como me sale a mí, o como lo entendimos nosotros, pero si miramos la escritura, vamos a pensar, bueno, ¿cómo dispuso las cosas el Señor? Y vamos a ver que el Señor intervino en armar grupos con determinados fines, ¿no? Por ejemplo,
el Señor dispuso, ¿no? De manera soberana por la creación y la descendencia, pero también de manera organizada, las tribus de Israel. ¿Quién inventó las 12 tribus de Israel? El Señor también tuvo su grupo de 12 apóstoles y de 3 discípulos más íntimos. También el Señor motivó a 120 a estar unidos esperando a Pentecostés. Y en la obra misionera vemos a Pedro y Juan, a Bernabé y Pablo, a Pablo y Silas, a Bernabé y Marcos. Es decir, vemos que en la escritura la obra se lleva adelante en asociación de personas. Cuando pensamos en la iglesia, también es una asociación de personas. Hay muchas vivencias en la vida cristiana que son individuales. A veces Dios se te revela, a veces viene una convicción para arrepentimiento y para bautismo, a veces son derramados dones sobre tu vida, pero de una manera o de otra siempre Dios nos lleva a una asociación comunitaria. La familia es una asociación comunitaria, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y vendrán los hijos. La iglesia es una asociación comunitaria, nos convertimos de manera semi-individual, nos bautizamos como acto individual, pero son actos individuales que nos llevan a formar parte de una comunidad. La comunidad de la iglesia piensen en las figuras que tenemos para la iglesia, una familia, un cuerpo, un templo santo para morada de Dios en el espíritu, una esposa, son todas figuras de una comunidad. El propósito eterno de Dios es una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Así que todo lo que pueda catalogarse de experiencia personal o de experiencia individual en la iglesia nos lleva a o deriva en una experiencia comunitaria que se llama pueblo, que se llama familia, que se llama iglesia. Así que reflexionar esto, un poco mi deseo, mi foco es que nos lleve a reflexionar un poco en qué hago y cómo lo hago en cuanto a la obra del Señor. ¿De qué participo y de qué manera participo? ¿Qué le enseño a mis discípulos y cómo los enfoco? Porque necesitamos entender, tomar la visión de lo que Dios quiere hacer. Y si ustedes me permiten, vivimos en un mundo y no estamos ajenos, en una parte del mundo muy impregnada de un fuerte individualismo. Y corremos el riesgo, aún dentro de un proyecto comunitario, de tomar actitudes individuales. Y hay dos actitudes individuales que tenemos que desterrar. La primera es el individualismo estrella. Yo soy el pastor, yo soy el mejor. Yo soy el líder de alabanza, yo soy el mejor. Yo soy el director de la escuela, yo soy el mejor. Y así una serie de actitudes viciadas y erradas que debemos sacar de nuestra vida, no tanto señalar en los demás, sino para que nos miremos cada uno a nosotros mismos, desterrar, porque el Señor nos dijo, no vine a ser servido, sino a servir, y el que considere que es el primero, póngase en el último lugar. Así que tenemos que revisar esas actitudes. La otra actitud que debemos revisar, que responde también a un fuerte individualismo, es el aislamiento. El aislamiento puede ser por autosuficiencia, porque nadie es accesible, nadie me puede decir a mí lo que tengo que hacer, o puede ser por complejo, de decir, bueno, yo no sirvo para nada.
Pero si por algún motivo yo me aíslo, o yo no necesito congregarme, o yo estoy bien con Dios, y la iglesia no me va, son todas cosas que no son pensamientos de Cristo, y nosotros necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y por último, bueno, sabemos que el trabajar en sociedad, el trabajar en equipo, eh, necesariamente nos obliga a trabajar para el acuerdo. Hay ficciones, hay desacuerdos, hay malos entendidos, hay desilusiones, pero bueno, hay maneras de tratarlos en el Señor. El Señor nos da la herramienta del perdón, el Señor nos da la herramienta de la compasión, el Señor nos da la herramienta del dominio propio, el Señor nos da la herramienta de la fe y sobre todas las cosas, el Señor nos da la herramienta del amor. Entonces, se hace necesario también, les decía yo hace un rato, no solo aplicar la logística en esto de la dinámica de grupo, la logística de entender cuál es la meta, cómo asociarnos, qué trabajos hacer en la calle, en la casa, en el salón de la congregación, sino que hace falta también administrar el espíritu. ¿Cuál es el espíritu de esta comunidad? Que no sea una comunidad que excluye, que no sea una comunidad que diferencia, sino que sea una comunidad que abraza, una comunidad que ama, una comunidad que sana. Bien. Y ahora sí, vamos un poquito más directamente a lo que nos propone Jorge Guerrero en su material. Quisiera leer con ustedes un poquito el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9 dice así. Tengo la versión Reina Valera 1960. Si alguno tiene otra versión, bueno, la puede seguir. Es bueno leer distintas versiones para entender un poquito mejor cómo están dichas las cosas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto lo dice el Señor después de haber vivido con ellos una serie de acciones prodigiosas y milagrosas durante su ministerio. Si vemos el capítulo 8, Jesús calma la tempestad, libera al endemoniado Gadareno, resucita a la hija de Jairo, sana a la mujer que tocó su manto, y ahora le dice, bueno, ahora ustedes lo van a hacer. Ahora ustedes se van a involucrar en la misión. Ya todo esto que vieron, todo esto que experimentaron junto a mí, yo les voy a hacer una delegación, un traslado de autoridad para que ahora sean ustedes los que se sumen de manera activa a la misión, ¿no? Y por eso dice allí que los reunió y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar a las enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Ahora vamos al capítulo siguiente, al capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir, y les decía,
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de esa casa, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bien, hasta ahí leemos. Si ustedes leen los pasajes paralelos en los otros evangelios, más o menos enfocan los mismos hechos con las mismas instrucciones, a veces de manera un poquito más extensa, a veces más breve, pero acá vemos al Señor, donde llega un momento en el desarrollo de su ministerio que opta por poner en funcionamiento a sus discípulos. Si ustedes leen Marcos capítulo 3, dice que de la multitud que le seguía, el Señor llamó a 12 y dice que los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Así que de esa propuesta de Jesús, del capítulo 3 de Marcos, estamos viendo la segunda parte, ¿no?, del llamado. El primer llamado era estar con él, estar con Jesús. Pensá si el Señor te dice, vení a estar conmigo, antes de ponerte a hacer nada, antes de ir a servir, antes de ir a predicar, antes de ir a enseñar, vení a estar conmigo. Y estar con Él vale para siempre, ¿no? Pero tiene que ser una experiencia de aprendizaje, una experiencia transformadora, una experiencia de adecuar nuestro pensamiento y nuestro corazón al pensar y al actuar del Señor. Después de estar con Él puede ser el Señor inmediatamente nos mande, porque al endemoniado gadareno que quería estar con Él le dijo, no, 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 anda a tu parentela y contales. Pero como principio, no como, no como un tiempo cronológico, pero sí como principio, estar con Jesús, aprender de Jesús, ser impactado por Jesús, ser transformado por Él y por su Espíritu, ver las cosas que Él veía, entender, recibir la investidura y después ir. Y ahí vemos que el Señor los mandó y, oh sorpresa, no mandó uno a cada ciudad, sino que los mandó de a dos. Tampoco los mandó todos juntos. Si mandaba uno solito se podía desanimar, ¿no? ¿Se acuerdan el proverbio que dice, mejor es dos que uno? Si uno se cae, el otro lo levanta. El Señor sabía, había leído el Señor a Salomón, seguramente. Si los mandaba todos juntos, y a lo mejor iba a ser un poco inoperante, porque hasta que se pusieran todos de acuerdo, o se iban a distraer comiendo un asadito en el camino, jugando al fútbol, cosas que hacemos, no está mal, ¿no? Pero acá el propósito de la misión era urgente. Entonces necesitaba agilidad, necesitaba foco, necesitaba
ayuda mutua. Y bueno, vio el Señor que 2 era un buen número. Acá podemos ya sacar esta primera conclusión. 2 es un buen número. 1, y a veces uno está solo y las cosas hay que hacerlas, ¿no? Eh, como Felipe, que de repente el Señor lo mandó solito. Pero en general no vemos 1, en general vemos 2. 2 es un buen número. Yo les dejo la inquietud. Si en tu congregación estás solo, o si ves que tus discípulos andan solos, 2 es un buen número. 3, 4, 5 también, ¿no? Pero es un buen número para orar, es un buen número para servir, es un buen número para cantar y alabar al Señor, es un buen número. Y si no hay, porque de alguna manera Dios tocó un corazón y ese está solo, bueno, como dice por ahí, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros y que ese uno se multiplique. En el matrimonio, los que somos casados, 2 es un buen número. Y 2, que nos pongamos de acuerdo. Porque si somos 2 en desacuerdo, es un zafarrancho. Si somos 2 que estamos de acuerdo, es un buen número. Así que en manos del Señor, querido hermano, 2 es un buen número. Y yendo un poquito a las instrucciones que el Señor les da acá, que es una de las cosas que nos pone de manifiesto Jorge Guerrero en sus instrucciones, en su material. Él nos plantea dentro de estas instrucciones, las cataloga un poco en 3 grupos de instrucciones. Primero, las instrucciones de llamado, de investidura, de instrucción. Así que el Señor llama a los discípulos a estar con Él para luego enviarlos. El Señor les imparte autoridad a los discípulos y también los instruye. Entonces, en una primera serie de instrucciones, el Señor los agrupa de a 2, les pone la inquietud de orar, como hemos dicho, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, y después los manda, les da la instrucción de salir. Y cuando van a salir, los pone en dependencia de él. Dice, muchachos, no lleven demasiado equipamiento material, no se preocupen tanto por el auto, por los folletos, por la vianda, por la ropa, por el dinero, porque necesitaban estar en dependencia del Señor. El Señor iba a proveer porque los iban a recibir, iba a proveer la comida porque había quien les iba a compartir, iba a proveer aún la palabra, porque también en otra ocasión les dice no se preocupen por lo que han de decir si lo llevan delante de las autoridades, porque el Espíritu Santo hablará con ustedes. Entonces, esta instrucción, digamos, de no cargarse tanto, de no estar tan preocupado por los recursos materiales, nos tiene que llevar a enfocarnos en disponer de los recursos del Espíritu, de la dependencia del Señor, de la comprensión del encomendamiento al cual somos enviados. Y un llamado a concentrarse. Cuando le dice, y no saluden a nadie en el camino, no es que sean antipáticos, que no pueden hablar con nadie, sino que es un llamado a, van con una cierta urgencia. Entonces no se distraigan, no charlen,
no se queden a tomar mate por ahí, vayan a donde yo les mandé. Ser diligentes con lo que el Señor nos ha mandado, ser diligentes con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que esa es la primera serie de instrucciones, que son instrucciones de preparación, de consideración, de ir de a dos, de orar, de encaminarse y una vez encaminados, de estar en dependencia del Señor y no distraernos del motivo por el cual fuimos enviados. Si salimos para pescar, vamos a pescar. Si salimos para andar en bicicleta, vamos a andar en bicicleta. Pero si salimos a predicar, salimos a predicar. No sea que salgamos a predicar y terminemos andando en bicicleta o pescando, lo cual no está mal, pero no responde al motivo por el cual salimos y fuimos enviados. Entonces tenemos que mantener presente, fresco, el encomendamiento, el motivo, el impulso de la salida. Después habrá otras salidas que serán para andar en bicicleta y tener comunión, y haremos bien en hacer eso, que también lo necesitamos. Muy bien, luego hay una segunda serie de instrucciones, después de esas instrucciones de preparación, que son instrucciones más bien de acción, ¿eh? ya del campo, ya del lugar donde vamos a estar, ¿no? Y la primera de ellas es, bueno, informarse, nos puso acá Jorge, querido Jorge Guerrero, porque el Señor les dice, cuando lleguen a alguna aldea, fíjense quién allí sea digno. Es decir, ir asociándonos con personas abiertas a la palabra del Evangelio. No vamos a ir a caer en una casa o en un lugar de alguien que nos va a estar llevando la contra, que nos va a estar haciendo la guerra espiritual. Entonces, es interesante poder iniciar, vamos a decir, la obra, la pequeña obra o el motivo del servicio en un punto de paz, en una casa de paz. De hecho, nos dice, bueno, cuando lleguen a un lugar, lo primero digan paz a esta casa, y si la casa es digna, irá y reposará sobre ella. Porque el otro riesgo es que no nos reciban, que no nos quieran, que nos echen, que nos manden para otro lado, y tendremos que movernos para otro lado si es así. Y bueno, y el Señor dice, cuando estén allí, digan paz a esta casa, comen lo que les den, oren si hay algún enfermo y den la palabra. Y a mí me llama mucho esa secuencia que el Señor da, porque a veces nosotros invertimos las cosas y empezamos al revés. Vamos y queremos empezar por el final. Primero predicar, después orar, después comer y después despedirnos en paz. Y yo no digo que esté mal, porque tampoco se trata de métodos, pero me llama la atención cómo el Señor manda a estos hombres y les dice, primero, paz. Segundo, coman. Tercero, sanen a los enfermos. Y último, prediquen. Es como que llegamos con un espíritu, compartimos, aceptamos la que la gente nos da, demostramos la misericordia y el poder de Dios, y todo eso prepara el ambiente para la palabra. Por ahí si queremos meter la palabra en frío no entra, todavía no están los corazones preparados. Y después de hablar queremos orar. Sí, a veces la palabra abre la fe y viene la oración de sanidad, y cuando ya está comemos y el espíritu baja de los cielos a la panza, y después chao, todo muy lindo, bien, hasta la próxima. No sé, me deja una inquietud, yo le dejo la inquietud, ¿no?
no es una obligación, pero es una inquietud bueno, de leer la palabra y a veces descubrir que las cosas como las hace el Señor tienen algunos condimentos que por ahí se nos escapan y que podemos probar alguna vez de la manera que el Señor nos establece, de ir en ese orden. Primero, poner todo en paz. Segundo, bueno, mate, una torta frita, un sándwichito, dale. ¿Ya comimos? Bueno, ahora vamos a la comida espiritual. Y después, a orar por los enfermos y después a la comida espiritual. Entonces, en vez de ir de más a menos, vamos de menos a más. Y dejamos la casa ahí con sed de espíritu. Bueno, es interesante. Y es interesante ese, esa radicalidad que le pone el Señor. Dice, muchachos, no se engañen. Si alguien les recibe, la paz va a estar ahí. Ahora, si alguien no les recibe, los que a ustedes desprecian a mí me desprecian. Sacúdanse hasta el polvo de los zapatos. Bravo, ¿no? Bravo un poquito el, la indicación del Señor, pero está ahí, tendrá su razón de ser. Y no es para sembrar una discordia en nuestro corazón, ni para rasgarnos las vestiduras por la actitud de la gente, pero es para que podamos entender y juzgar en el espíritu que también hay una lucha espiritual y tenemos que entender si el que está del otro lado está recibiendo la palabra del Señor o lo está rechazando. Entonces, cuando hay una confrontación, también tenemos que entender que ese lugar, esos corazones todavía no están dispuestos. Así que ese es el segundo eh, grupo de instrucciones que les da el Señor a sus discípulos. Y vamos a leer un poquito más el capítulo 10 de Lucas. Dejamos la lectura en el verso 11. Vamos ahora un poquito más adelante al verso 16, donde el Señor dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que ahí tenemos también, ¿no? El Señor cómo les va indicando estas situaciones de lo que algunos los reciben, otros no los reciben, y les ajusta un poco el corazón de que cuando ellos vean el obrar del Señor, no se les suba tanto el humo a la cabeza, sino que esté claro que, bueno, que nuestros libros de los cielos están ahí escribiéndose y que hay nombres que se van agregando porque realmente lo que vale no es lo temporal, sino lo eterno. Bueno, vamos un poquito al Evangelio Mateo, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, desde el verso 16. Es un poquito extenso, después ustedes lo pueden releer.
Dice, he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de reconocer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al que el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer la paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Bien, globalmente, en este capítulo, lo que está poniendo de manifiesto el Señor es que la obra tiene su costado de guerra espiritual. La obra tiene un nivel de confrontación. Los discípulos tenemos que saber que así como hay glorias y hay paz y hay alegría y hay fe, también hay confrontación, también hay persecución, también hay disensión, pero que en todas esas situaciones, cuando se produzcan en el desarrollo y en el avance de la hora y en la predicación del reino de Dios, siempre el Señor va a estar velando, guardando, cuidando, infundiéndonos aliento. Será el Espíritu Santo el que pondrá las palabras en nuestra boca. Será el Señor el que nos infundirá ánimo, ya que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Será a Dios a quien debemos temer, aquel que puede mandar las almas al cielo o al infierno. Y saber bueno, que a veces en las familias va a haber esta disensión,
que a veces va a haber gente que nos va a recibir y otro que no nos va a recibir, pero que siempre está presente la misericordia del Señor. Así que el Señor da instrucciones de conducirse con prudencia, de conducirse con astucia. El Señor da instrucciones de estar confiando en el Señor, de no estar demasiado ansiosos, demasiado preocupados en cómo vamos a hacer, en qué vamos a decir, en si la plata nos va a alcanzar, en si nos va a recibir bien o mal. El Señor nos da instrucciones también de perseverar y de avanzar, seguir adelante, insistir. Si en una casa no funciona, ir a otra casa. Nos da ánimo sabiendo que si nos toca padecer por el rechazo, padecer por alguna persecución, por alguna acusación, por algún tema familiar, nos toca confiar, nos toca depositar en el Señor nuestra confianza, nuestra oración, nuestra expectativa de que Él va a intervenir de alguna manera y de esperar en Él. Mientras tanto, nosotros haremos llegar, digamos, la bendición del Señor a aquellos que los quieran recibir y mientras tanto siempre hay un galardón para las almas que reciben el Evangelio, porque dice el Señor que el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Así que el que nos está recibiendo a Cristo. Y esto no es por mérito nuestro, porque seamos uno iluminados, sino porque estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Así como les dije hoy más temprano, en Cristo 2 es un buen número, también les digo, en Cristo quien nos recibe está recibiendo a Cristo. Es una buena obra movernos, caminar, salir para que alguien nos reciba, porque quien recibe, recibe a Cristo. Es una buena obra ir y gastarnos para que nos den un vaso de agua, porque el que nos da un vaso de agua le está dando un vaso de agua a Cristo. Y todo esto requiere de nosotros este espíritu, este espíritu de, como dijimos antes, cumplir con las instrucciones que el Señor nos da en cuanto a prepararnos, en cuanto a estar con Él, en cuanto a verlo obrar, ser investidos de la autoridad y del poder de lo alto para ser enviados. Una vez que somos enviados, no estar distraídos, no estar afanoso por los recursos materiales, sino más bien estar concentrados en el motivo del envío. Y una vez que llegamos a los lugares, una vez que tenemos la oportunidad de ir a un nuevo hogar, de ir a la plaza, de ir al bar, de ir a donde nos toque ir, bueno, empezamos allí a establecer la paz, empezamos allí a compartir, empezamos allí a orar por los enfermos y a dar la palabra del Evangelio, sabiendo que habrá quien en paz nos reciban y sabiendo que habrá los que no. Sabiendo que aceptar el Evangelio a algunos les puede significar persecución, a algunos les puede resultar disensión, a algunos les puede resultar pasar un mal momento, pero siempre el Señor va a estar poniendo la palabra, va a estar cuidando y sabiendo que somos embajadores de Cristo, porque allí donde vamos en el nombre de Jesús y alguien nos recibe, recibe a Cristo. Sabiendo que allí donde vamos en el nombre de Jesús, le damos a alguien oportunidad de darnos un vaso de agua, le está dando un vaso de agua a Cristo. Así que recibamos también esa hospitalidad, recibamos ese vaso de agua, entendiendo
que la persona, que la casa es bendecida, porque con Cristo lo está haciendo. Así que bueno, este es el primer capítulo de esta materia de dinámica de grupo, donde le hemos echado una mirada a qué hizo el Señor y a cómo lo hizo. Sería bueno que reflexionemos, que tomemos el modelo, los principios, espíritu, para pensar qué estamos haciendo nosotros y cómo lo estamos haciendo. Seguramente en algunas cosas habrá mucha coincidencia. Decimos, bueno que lo que estoy experimentando es lo que el Señor reveló y enseñó. Y en otros casos habrá la reflexión de decir, bueno, esto la verdad que lo tengo que ajustar porque no lo tenía tan presente o porque nos acostumbramos a algo que, que no responde tanto a cómo se maneja el Señor y lo podemos mejorar. Así que quede la reflexión, les dejo la tarea de releer el material y sobre todo de releer los textos bíblicos de Lucas 9 y 10 y de Mateo 10 para la reflexión. Muy bien, vamos a hablar un poquito del sábado próximo, nos vamos a volver a encontrar el sábado próximo en este mismo horario. Y les dejo para que ustedes puedan leer el capítulo 2 de la dinámica de grupos, que se llama Dinámica de Grupos para el Discipulado Comunitario, donde Guerrero nos plantea un poco el discipulado comunitario y el funcionamiento de la iglesia en las casas. Yo hace 30 o 40 años las familias vivían en casas muy grandes y se armaban en las casas grupos muy grandes, de 30, de 40, de 50 personas. Hoy las familias viven en casas más pequeñas y por el mismo motivo los grupos son más pequeños. Y si se arma un grupo grande hay que hacerlo fuera de la casa, muchas veces en el salón de la congregación. Y yo creo que hoy tenemos que pensar grupo en la casa, en un grupo en la universidad, en un grupo en la plaza, en un grupo en la congregación, en un grupo en el campo, en un grupo en la playa, en un grupo en el río. Yo vivo acá en Capital y algunas veces he tenido un grupo en la vereda, porque tengo unos chicos pobrecitos víctimas de la droga, que a veces nos juntamos, a veces digo, porque no, eso no tiene horario ni día fijo, pero a veces paso y me dicen, pastor, pastor, la bendición, la bendición. Y de repente se armó en la vereda un grupo de 3 orando pidiendo la bendición del Señor sobre unos pobres pibes. Así que quiero, digamos, con esta pequeñita reflexión, ampliar el concepto de grupo en la casa que nos plantea Jorge Guerrero en su material, con un grupo en el lugar que el grupo requiera. Bueno, les dejo esto. Entonces, con el material 2 o con el 1 y el 2, si quieren, un trabajito práctico para la semana próxima. Y es, bueno, 2, 3, 4 ideas de propuestas prácticas de cómo puedo yo implementar en mi congregación, en mi grupo, en mi discipulado o en mi vida personal estas instrucciones que el Señor dio a sus discípulos y este funcionamiento de iglesia en las casas o en distintos lugares eh, que, que yo pueda tener como pequeño proyecto realizable en el corto plazo en mi vida o en mi congregación.
Así que bueno, eh, hasta aquí, hasta aquí llego. No sé si de los presentes alguien quisiera comentar, compartir o preguntar. Yo quiero hacer una pregunta, Pablo. ¿Puede ser en el trabajo práctico algo que ya estemos haciendo o tiene que ser algo innovador o algo nuevo? Eh, a ver, la idea es agregar, mejorar, proponer, eh, al menos para orar. Es decir, a veces uno ve cosas que son para el futuro porque quisiera hacerlas, pero para hacerlas se requiere tiempo. Eh, un poquito lo que estamos haciendo es valioso y es un testimonio, una confirmación. Eh, yo lo que estoy pidiendo, que ni siquiera me gusta llamarlo trabajo práctico, eh, es bueno, una propuesta de crecimiento para llevar adelante o para orar o para proponer o para consultar o para descubrir, eh, con todo el valor que los testimonios tienen y de lo que se está haciendo vale. No estoy pidiendo que cambiemos lo que estamos haciendo si lo que estamos haciendo está bien y en el Señor. Sencillamente digo, bueno, siempre hay algo más de parte del Señor. Pero bueno, tenés libertad, si querés dentro de la propuesta partir de algo que ya estás haciendo, ponelo nomás. ¿Mm? No necesitamos que sean tampoco páginas y páginas y páginas. Sencillamente son ideas, son propuestas sencillas y realizables en el corto plazo. Por ejemplo, que alguien me diga, mira, no tengo un compañero de oración, me voy a buscar un compañero de oración. Por ejemplo, todas mis reuniones son en el salón de la congregación, voy a ver si una vez por la semana puedo hacer una reunión fuera de la congregación, en mi casa, en el bar, en la plaza, en la vereda, en el río. Y así, es decir, ese tipo de, bueno, de propuesta yo les decía al principio, ¿no? Cada uno respondiendo a, al lugar y a la situación que le toca vivir. ¿No? Pablo, yo te Muy hago otra bien. pregunta. Si Sí, hubiera hermanos de la misma congregación, ¿te suma que se junten entre ellos para darte una propuesta o es perdón, individual? perdón. Discúlpame que tengo mucho rebote, ¿me repetís la pregunta? Si hubiera hermanos de la misma congregación que están participando, Sí. si se pudieran juntar para hacer la propuesta, si te serviría o tiene que ser individual. Yo, vale de las dos maneras. Vale de las dos maneras. eh, Depende de las posibilidades, de la factibilidad, porque por eso digo, la misma congregación puede ser la misma congregación de 10 personas, donde están muy juntos y hacen todo juntos, o puede ser la misma congregación de 250 personas, donde uno vive a 50 kilómetros del otro. Así que lo dejo abierto. Bien, bien. También hay 3 matrimonios, así que cursando ahora, por lo cual esa es otra posibilidad, ¿no? Bueno, ya no son más dos, sino uno, pero bueno, No, depende de y, cómo lo mire. no, y Está bien, está bien. sabes que aprovecho porque también está Jenny de Paraguay y Geraldine de Chile, que sería interesante también Ah, qué maravilla, escuchar propuestas de ellos, ¿no? qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, Chile y Paraguay, nuestros hermanos queridos. Pablo, una pregunta. ¿El trabajo práctico uno y el 2 te los mandamos juntos o te los mandamos separados?
Bueno, espera. Bueno, una aclaración. En el material de Jorge Guerrero, ahí al fin del material dice trabajo práctico. Eso no lo tienen que hacer para este curso. Si lo quieren hacer ustedes como desarrollo de ustedes al leer el material, hágalo. Pero lo que hemos llamado trabajo práctico de este curso es que el sábado que viene traigan su propuesta en base a este capítulo 1 que hemos compartido más el capítulo 2. El sábado que viene daremos instrucciones para el otro trabajo sobre el material que vamos a ver el sábado 26. Ok, gracias. No, por nada. Muy bien. Si hay alguna duda, Pablo, si hay alguna duda en la realización de estas preguntitas, digamos, este trabajo práctico, le consultamos a Martín o a vos, digamos, durante la semana. Ningún problema. Dele nomás. Bueno, perfecto, perfecto. Muy bien. Este, veo algunas caritas ahí. Jenny, ¿de dónde sos? Buenas, ¿cómo están? Yo soy de Paraguay, Comunidades Cristianas del Ah, Paraguay. muy bien. Bienvenida. Gracias. Esté por aquí. Sí, justo ahora estamos en grupos de crecimiento haciendo formación de carácter del libro del pastor Jorge. Mira. ¿Estás con el En- pastor Julio? No, el pastor Julio Sicorio está en la comunidad de la ciudad de Lambaré y yo estoy Mm, en la comunidad de la ciudad de Asunción con el pastor Alberto Maldonado. con Alberto Maldonado, sí. Sí, está el pastor Pedro Riquelme, Héctor Sánchez, Carlos Balinotti, ellos son los pastores, los 4 pastores principales ahora mismo de Asunción. También está el pastor Santiago Maldonado, que es nuestro pastor de pastores, vamos a decir. Muy Pero bien. siempre recibiendo todo del pastor Ángel y del pastor Jorge. Qué lindo. Bueno, un gusto tenerte por acá. Igualmente, gracias. Para nosotros es un gusto y realmente un muy buen provecho de este curso. Qué bueno, qué lindo. Gracias. Y ahí está Toby. Hola Toby, ¿cómo va? Hola, ¿todo Parece que bien? ¿Y vos? estás en una lancha ahí, se mueve todo el tiempo así, lo tuyo. Ah, no, porque tengo. Estoy en el celu y lo estoy agarrando. Bueno. Contanos dónde estás, dónde sos. Sí, yo soy de Francisco Álvarez. Ajá, Me estoy congregando en General Rodríguez. claro. Está bien, muy bien. Ahí Francisco Álvarez, camino a Luján, ¿no? Un poquito antes. Sí, sí, o sea, a Luján serían como 25 kilómetros. Todavía. Bueno, bueno, bienvenido. Si llegan a fin de año, Gracias. los invitamos a un asado en Luján, si llegan a fin de año. Yo quiero ir, yo me anoto, ¿eh? Por eso, los invitamos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Creo que si no quedan más consultas ni dudas, los invito por favor a releer todo este material, los textos bíblicos que hemos hablado, y permitir que el Señor les refresque y les inspire en su espíritu un poquito a, bueno, a que todo esto nos enriquezca y nos ayude en el desarrollo del avance de la obra.
Muy bien. Bueno, le voy a pedir a Flavia, ¿te puedo pedir? Si querés orar para despedirnos. Sí, sí, quiero. Para que mi casa hay chicos, pero si no les molesta el ruido. No nos molesta. Bueno, Señor, gracias Padre por este día, Señor, por estas palabras, Señor, compartidas por el profe Pablo, Señor. Señor, te pedimos que ahora al releer, Señor, de tus versículos, de tu palabra, Señor, tú nos inspires, nos des nuevas ideas, nuevas propuestas, que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele. Señor, te pedimos realmente que esta investidura que vos tenés, no las des, Señor. Queremos realmente ser obreros capaces y capacitados para vos, Señor, para seguir expandiendo el Evangelio, el del reino, Señor. Señor, queremos seguir llegando y tocando a las personas, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que vos estés en medio nuestro, que vos estés en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, que nos rodees con tu presencia y nos guíes, Señor, en cada paso, en cada palabra, en cada situación, Señor, que podamos tener para poder seguir hablando, predicando, Señor, de la manera en como tú lo hiciste, Señor. Señor, queremos realmente, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran y ver como vos ves, hablar como vos hablabas, Señor, sentir como vos sentías, Señor. Danos empatía, danos compasión, danos amor, Señor, que a veces, Señor, por estar tan pendiente de nuestras cosas, nos olvidamos de los demás y de vos mismo, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por todo lo que vos hiciste, hacés y vas a seguir haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendecí nuestro fin de semana, nuestro principio de semana, Señor, ahora que toque en la semana, Señor, trabajar, estudiar, que vos nos bendigas, que vos nos cuides, que vos nos guardes, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada paso, Señor, ahí guiándonos, hablándonos, recordándonos, Señor, de estas palabras, Señor. Gracias, Padre Santo, y te bendecimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Martín. Bien, bueno, gracias Pablo, por el tiempo y la dedicación y a todos los que se han conectado, ¿sí? Esto lo vamos a enviar igual a la clase, lo vamos a subir al canal de YouTube y después le pasamos el link por el grupito de alumnos por si quieren volver a escucharlo y a revisar algo. Así que nos seguimos comunicando en la semana y el sábado que viene a las 10 la segunda clase. Muy bien. Bien. Bueno, Buen sábado adiós. y buen domingo. Bendiciones.